Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más con una gran psicóloga, una gran amiga. Muy esperado este capítulo, de verdad que quería hacerlo mucho antes, pero es una persona que está sumamente ocupada, por eso el valor de este contenido es cada día más grande. Tenemos con nosotros Andrea Parra Reyes, nuestra psicóloga, nuestra amiga y sobre todo nuestra guía. Nos está ayudando. El capítulo anterior hablamos un poquito con ella, tuvimos entre comillas, terapia, hablamos de cosas muy interesantes y el día de hoy, tengo que confesarlo, es el capítulo que más espero. ¿Por qué? Porque me ha marcado a lo largo de mi vida, porque gracias a esto que vamos a hablar hoy, fue que yo comencé a tomar terapia, fue que yo comencé a cambiar mi vida, mis pensamientos, a tener una mejor relación con mi familia y sobre todo conmigo mismo. Entonces, con ustedes, Andrea Parra Reyes, ¿cómo estás, Andreita? ¿Cómo va todo? Bien, Millón, y gracias a Dios. Por acá muy feliz de conectar contigo, de estar nuevamente en este tiempo, de poder dedicar un espacio de nuestro día, tanto tuyo, mío, como de las personas que nos escuchan y que nos ven, para hablar de esto, ¿no? De la psicología, pero también para hablar de la vida, de las emociones y de las cosas trascendentales que al final importan mucho. Hoy tenemos un tema bien especial y quisiera que yo simplemente he estado del lado del receptor, nunca he tenido el privilegio de estar desde la persona de conocimiento, del que entiende el por qué, cómo y para dónde. Y quisiera que arrancamos con algo que se llama las heridas de nuestra infancia. ¿Cómo es terminológicamente? Heridas de infancia, las heridas de infancia, ¿cómo se le dice en el ámbito psicológico? Las heridas de la infancia están perfecto. Está más que perfecto, está muy bien dicho así, porque claramente pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esas lesiones emocionales que van quedando en esa primera etapa de la vida, que es tan importante. Y pues, como bien lo dice la segunda parte del nombre de la infancia, porque como te menciono, pues son justo allí donde se empiezan a configurar. Entonces está perfecto. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. Cuando yo escuché por primera vez heridas de infancia, entendí que las heridas son inevitables. O sea, nadie en el mundo puede decir yo no tengo una herida. Todos tenemos una herida de infancia. Y creo que hoy muchas personas van a querer más a sus papás y van a entender más a sus papás. Porque ser papá, siento que no hay un libro, no hay una guía, nadie te va a decir es así, es así, es así. Y van a crear heridas, sí o sí. Cuando yo entendí eso, créeme que comencé a sentirme un poco mal como hijo, porque tengo que confesar que muchas veces no entendí ni a mi padre, que fue muy ausente, y a mi madre, que se sacrificó conmigo, pero a veces no estaba presente en mi crecimiento. Entonces comencé a entenderla más y quiero que comencemos hablando de qué son las heridas de infancia, cuáles son y hasta ahí, porque se nos va a ir toda la hora, 2 horas y dependiendo de la aceptación de tantos comentarios, de tantos likes, no se le olvide suscribirse, darle me gusta. Vamos a ir en orden teniendo un capítulo por cada herida y, ¿por qué no?, contestando preguntas de las personas que, yo tengo este caso, me pasa esto y podemos llevarlo a cabo. Entonces, pues iniciemos. Bueno, pues me gusta mucho tu introducción cuando dices que la mirada que empezamos a tener sobre nuestros padres una vez empezamos a abrir también nuestra conciencia emocional frente a lo que significan las heridas emocionales de la infancia. Y esto es relevante, mi querido Jonathan, porque antes de entender lo que significan estas heridas desde la parte emocional, lo más sencillo es juzgar y criticar el rol que nuestros padres han tenido con nosotros. Es muy común encontrar en consulta y en los espacios de terapia que me vas a escuchar a lo largo del podcast mencionando esto. Es muy común escuchar personas que aun cuando sus padres ya no están en esta tierra, guardan un profundo rencor hacia ellos, bien sea por lo que experimentaron con ellos o bien sea por lo que vieron que pasaba entre sus padres. Y una de las misiones que tenemos como terapeutas, como psicólogos, es ayudar a que ese consultante, a que ese paciente reconcilie la visión que tiene de sus padres, porque la introducción que haces me encanta, porque claramente
los padres, y qué bien empezar por ahí, hacen lo que pueden con los recursos que tienen, ¿sabes? Y eso tú ya lo has entendido en tu proceso también terapéutico. Pero eso requiere conciencia, porque cuando a mí me dicen eso a secas, pues yo digo, oye, ¿yo cómo voy a entender a mi papá o a mi mamá si hizo tal y cual cosa? Entonces, por eso es que empezamos a transitar este camino de sanar, de mirarme a mí mismo y de reconciliarme con mi historia. Yo creo que esa es una linda forma de nombrar ese momento en el que tú te reconcilias con tu historia personal y familiar. Cuando eso sucede, te liberas de muchas cosas que te han venido marcando, que te han venido determinando y que han venido influyendo sobre ti. Entonces, no hablamos de las heridas para juzgar, no hablamos de las heridas para decir, ah, es que mi papá es el culpable de que esto me esté sucediendo. No hablamos de las heridas para decir, ah, es que mi mamá es la responsable. Hablamos de las heridas para sanar, para entender por qué me vinculo como me vinculo con los otros. Hablamos de las heridas para saber por qué me veo como me veo frente al mundo. Por qué mi autoconcepto? ¿Por qué la forma en que me observo? ¿Por qué veo las situaciones de cierta manera? Entonces, las hablamos es por eso. No las hablamos para encontrar culpables ni para responsabilizar a nadie. Tú has dicho algo muy importante y es que las heridas no siempre son intencionales. Hay heridas que nuestros padres y, y o nuestros cuidadores, porque acuérdate que no siempre hay un padre al frente de nuestra crianza, sino que a veces hay una tercera persona que se encarga de nuestro cuidado y al final cualquiera de estas personas que juega este rol tan importante, pues terminan por marcar nuestra historia. También quiero empezar diciendo que la infancia es una etapa muy importante. Recuerdo una chica que una vez en consulta me dijo lo siguiente, Johnny, me dijo, no es que mi bebé tiene 2 años y mi bebé no se da cuenta que mi esposo me pega y que mi esposo me trata mal. Entonces, pues, mm, le dije, no, claro que sí se da cuenta, aparte de que afecta significativamente su proceso de desarrollo. Desde el momento de la concepción hasta lo que nosotros los psicólogos determinamos la primera infancia, que puede ser aproximadamente hasta los 5 años, sin decir que las otras etapas de la vida no sean importantes, pero es una etapa absolutamente sensible, sensible desde el punto de vista de desarrollo y evolutivo. Y cuando digo desarrollo y evolutivo, estoy involucrando la parte física, la parte emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, ¿sabes? Entonces, cuando como papitos se meten en la cabeza que mi hijo tiene 1 año y no se da cuenta, mi hija tiene 2 y no se da cuenta, pues estamos profundamente equivocados. Como hijos somos recipientes, en especial en esa edad. Y finalmente, como recipientes, recibimos toda esa información, todas esas dinámicas que se van tejiendo en nuestra casa. Entonces, creo que es fundamental empezar por ahí, entender que sí hay heridas que se siguen gestando a lo largo de la vida. De hecho, en un máster que hice de constelaciones familiares, que a mí me encanta el tema, entendía que el adolescente también tiene heridas. Y hablamos mucho de las heridas de la infancia, pero luego está un adolescente con una serie de crisis y con una serie de situaciones que también ameritan ser vistas y vistas también desde el punto de vista, valga la redundancia emocional, de la herida, de lo que duele. Entonces, para no abarcar esas otras etapas y quedarnos en lo que nos trae hoy acá, pues vamos a hablar de las heridas de la infancia, que digamos es un tema muy lindo, pero que al final es un tema que nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a entender en dónde estamos. Así que si tú nos estás escuchando, recuerda que el objetivo último de este contenido es que tú entiendas. Ahora entiendo dónde estoy, por qué estoy aquí, desde dónde estoy tomando mis decisiones, desde dónde me estoy moviendo y que te muevan a la acción. Entonces,
Las heridas de la infancia pues son una teoría que plantea una autora canadiense que se llama Liz Bourbeau. Ella nos hace una aportación muy linda en donde nos habla de que hay 5 heridas fundamentales que se gestan en la infancia, porque claro, si tú miras heridas, pues pueden existir muchas, pero ella nos habla de 5 heridas fundamentales que se pueden gestar en esa etapa tan importante. Entonces, empezaremos a ver una a una y como bien lo has dicho tú, como a tratar de decantar un poco cada una para al menos llevarnos una visión general. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es de la herida del abandono. La herida del abandono es una herida, es una herida muy compleja, es una herida muy, muy difícil. Yo creo que, mira, hay algo importante acá. Yo creo que cada persona en el mundo debería identificar cuál es su herida primaria, porque al final uno puede tener un poco de todas o un poco de algunas, pero suele haber una herida que nos traza una línea importante. Entonces, con esto que vas a escuchar, ojalá puedas ir teniendo señales de cuál puede ser esa herida que a ti, que nos escuchas, te ha marcado y que no lo habías visto desde ese punto de vista, pero que hoy lo puedes ver desde ese punto de vista. Entonces, esta primera herida, que es la herida del abandono, es una herida que puede venir de un abandono voluntario, pero también puede venir de un abandono que no es voluntario. Y ya me voy a explicar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los padres o los cuidadores no pueden hacerse cargo porque a lo mejor no tienen las posibilidades, porque su estado de salud les impide, porque debe haber una separación, porque hay una separación entre los dos padres, porque hay un bebé recién nacido que debe cuidarse, que debe quedarse en una sala de cuidados intensivos por una situación delicada de salud y sufre esa separación de esa figura materna y de esa figura paterna, pues este tipo de situaciones se configuran como un abandono. No es un abandono en todos los casos, un abandono consciente, un abandono malintencionado. El abandono tiene que ver con el no puedo sostenerte, con el no puedo cuidarte. Y cuando un niño experimenta que las personas más importantes de su vida no pueden cuidarle o no pueden atenderle, recuerda que el mundo infantil no interpreta las cosas como nosotros las interpretamos. En esta etapa de la vida nosotros decimos, ah, ok, esta persona no puede estar conmigo, pero porque está trabajando. Pero un niño no entiende eso. Para un niño es mi papá y mi mamá se fueron, me dejaron, los necesito, ¿dónde están? Incluso pueden haber experiencias de abandono que tú no recuerdas y eso no significa que no las hayas vivido. Uno de los ejemplos más comunes son esos padres y esas madres que para poder sostener económicamente un hogar salen a trabajar muy temprano y llegan muy tarde a su casa y no tienen cómo compartir calidad de tiempo con sus hijos e hijas, verlos crecer, atender esas necesidades, además de físicas, emocionales. Entonces, la sensación con la que ese niño o esa niña crece es, estoy solo o sola. No están los que necesito que me cuiden. Da para otro podcast el tema del apego, pero el tema del apego es un tema muy lindo porque el tema del apego tiene que ver con cómo tú en la, a partir más o menos de los 9 meses que se configura el apego, vas entendiendo qué es el amor, si eres merecedor de amor. Tus padres, tus figuras de apego te van enseñando cómo relacionarte, cómo es ese vínculo de que yo necesito y puedo ser atendido por otros. Entonces, imagínate un bebé necesitando esa afirmación, necesitando que cuando llora sea atendido, un bebé que necesita que cuando necesita atención, sus padres estén ahí y no están. Entonces, eso configura una herida de abandono. ¿Cómo se ve una persona adulta?
con herida de abandono. Eso es importante. Las personas adultas con una herida de abandono tienen un profundo miedo a la soledad, un profundo miedo a estar solos, porque me abandonaron de chico, de chica, y a lo mejor en otras etapas de la vida, perdóname, esta misma situación se ha repetido. ¿Por qué? Porque cuando yo no trabajo mi herida y no conecto con mi herida, estoy condenado como a repetirla. De ahí viene la importancia de hacer conciencia de, oye, ¿cuál es mi herida? Para yo entender por qué siempre termino en relaciones donde me abandonan, por qué siempre termino compartiendo con amigos o amigas que me abandonan, por qué la gente se va. Entonces, la persona con esa herida está muy marcada por eso. Incluso le tiene tanto miedo a la soledad que muchas veces prefiere irse antes de que lo abandone porque se siente muy feo que me abandone. Pero es una dicotomía muy particular porque igual atraigo a aquellos que me abandonen, porque siempre vamos a traer lo que nos resulta familiar. ¿Qué me resulta familiar? Pues el abandono. El abandono también se puede configurar en escenarios de adopción. Me dejaron. ¿Por qué me dejaron con otras personas? Porque mis papás nos hicieron cargo de mí. Te puedo nombrar miles de ejemplos. Niños que están en residencias, en instituciones, al cuidado de terceros. Entonces, evalúa si en esta etapa de tu edad adulta te da pavor, te da pánico que una relación sentimental se acabe porque no quieres estar solo o sola. Y evalúa si ese miedo de que esa relación se acabe es a todo precio, porque a lo mejor el precio es, esta relación no me hace bien, esta relación me ha lastimado, pero oye, esto a quedarme solo, pues esto. Esa historia yo sé que nos resulta familiar a muchos. Entonces, a veces yo creo que una forma muy linda de entender cuál es mi herida es, déjame ver tus relaciones y tus vínculos para decirte qué herida tienes. Porque a veces es la forma en que nos relacionamos lo que habla más de nuestras heridas que hasta nosotros mismos que no tenemos conciencia de esas heridas. Luego tenemos una herida muy compleja también, que es la herida del rechazo. Mientras la herida del abandono es, no puedo sostenerte, hijo, hija, no puedo quedarme, no puedo acompañarte. La herida del rechazo es, no quiero, no quiero. El abandono es, no puedo, me voy, o sea, no tengo el recurso. Puede ser un no quiero también, pero desde es que no tengo el recurso, es que no me enseñaron cómo ser papá. Pero en el rechazo es no me quieren, no me siento querido. Y es una herida bastante dolorosa, porque creo que no hay peor sensación en el mundo que tú sentir que no te quieren. Y te hablo desde espacios muy sencillos, como un círculo de amigos, de personas, hasta el rechazo de una pareja que te dice es que ya no te quiero. ¿Mm? Entonces, la herida del rechazo también puede tener su origen en múltiples escenarios. Por ejemplo, ¿cuáles? Embarazos que no han sido deseados. De hecho, nosotros hablamos de proyecto sentido, que tiene que ver con todo lo que el padre y la madre experimentaron 9 meses antes de la concepción. O sea que ni siquiera hay que decir, oye, y cuando tú fuiste concebido, sino que tú empiezas a trabajar con la gente y muchas veces, y lo pueden decir mis consultantes, es vamos a ir a preguntarle a tu mami y a tu papi si ellos lo permiten y están de acuerdo y están con vida. ¿Qué era de sus vidas 9 meses antes de que tú nacieras? Porque todo ese ambiente rodeó tu llegada a este mundo. Entonces, el rechazo no es justo en el momento en que te conciben. Tu rechazo es meses antes a lo mejor. Venían en otros proyectos, vamos a viajar, vamos a estudiar y llega la persona.
y trunca esos planes. Y a veces los padres hacen un esfuercito por decir, bueno, tocó, tocó, pero ese bueno tocó, fíjate que no es igual a una aceptación plena. Es una aceptación más bien acomodada que al final es una forma de rechazo, porque no es lo mismo que un bebé sea deseado, plenamente anhelado, a que llegue como producto de la casualidad, porque las casualidades no existen, pero por eso te abro comillitas. Que ese bebé sea del sexo biológicamente hablando que no se esperaba. Ah, es que yo quería que fuera niño y fue niña, o viceversa, o al revés. Entonces, el papá o la mamá tienen esa frustración de que anhelaban y esperaban que ese hijo fuera hija o que esa hija fuera hijo. Y se configura como una herida de rechazo, perdóname. También ocurre que muchas veces la situación económica, por ejemplo, de una pareja puede hacer que ese rechazo sea inconsciente, ¿no? Como, o sea, sí te queremos, pero es que no hay cómo sostener esto, o sea, ¿sí, sí me entiendes? Todas estas dinámicas al final se traducen como un rechazo. Yo te hablo de las figuras más básicas como padres y cuidadores, pero imagínate un niño que a los 2 años o a los 3 años ya tiene que ir a, no sé, al lugar del barrio donde cuidan los niños de esa edad, al jardín, y has visto casos donde hay videos y graban a las personas que cuidan a estos niños violentándolos, y ellas también son cuidadoras. Sí, Entonces, ese ambiente que está alrededor de nosotros mientras crecemos es un ambiente absolutamente determinante, ¿vale? ¿Cómo se ven las personas adultas con esta herida de rechazo? Pues las personas con heridas de rechazo son personas que prefieren incluso huir, pero huir antes de enfrentarse al dolor que representa el ser rechazadas. Son personas que se pueden convertir en huidizas, son personas que se acomodan mucho porque necesitan encajar. Entonces, ¿yo cómo hago? Porque pues es que yo quiero pertenecer ahí, pero a lo mejor para pertenecer ahí necesito A, B, C, D. Ok, pues lo voy a hacer porque quiero hacer parte de ese lugar, quiero hacer parte de ese espacio. Pero mira, estás perdiendo tu identidad, estás perdiendo tu forma, no importa. Y esto aplica también para la construcción incluso de relaciones de pareja, porque a veces hay personas con las que no hay cierta compatibilidad o tú sientes que esa persona justamente pues no está disponible para ti, lo que se traduce también en una forma de rechazo. Y tú insistes e insistes e insistes e insistes en estar en ese lugar. Entonces la herida de rechazo es una herida que debemos vigilar muy de cerca, porque aparte de que es una herida muy dolorosa, nos puede llevar a minimizar, también nos puede llevar muchas veces a perder un poco el norte de lo que en realidad significa caminar y transitar la vida desde el estar sanos, ¿vale? Entonces, la herida del rechazo viene de no me quisieron o no me recibí en muchos momentos de mi vida el no quiero, no quiero. Y ejemplos podemos encontrar mucho. Imagínate un padre que le dice a su hijo, no, pero ¿qué te vas a poner eso? Si te ves muy mal, quítate eso, no, no te ves bien. O no quiero que me acompañes o no quiero que vengas conmigo. Pero papá, porque no, no quiero, quédate con tu mamá. Entonces parecen cosas pequeñas, pero al final ese pequeño o esa pequeña lo entiende como papá no quiere compartir tiempo conmigo, mamá no quiere compartir tiempo conmigo. Cuando una mamá está ocupada trabajando y la mamá le dice, no, 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 coja el móvil, coja el celular y entreténgase un ratito y ahorita vuelve. Es, no, no quiero, no te me acerques. Ocúpate en cualquier cosa y luego vuelves. Y al final
Eso también es rechazo. El niño se siente rechazado y el niño no lo interpreta como nosotros, sino que dice, mi mamá no me quiere. No solamente mi mamá no quiere estar conmigo, sino mi mamá no me quiere. Luego tenemos la herida, por ejemplo, de la injusticia. Esta herida es una herida bien especial porque las personas que crecen con esta herida son personas absolutamente perfeccionistas, absolutamente eh, rígidas, psicorrígidas en su actuar, en su forma de pensar, porque piensan y sienten que su valor está en que las cosas se hagan de manera perfecta. Y les duele muchísimo cuando no son vistas, cuando no son vistas. Entonces es algo así como si la persona dijera, pues para ser vista, pues voy a ser perfecto y voy a hacer todo bien. Esta herida tiene que ver mucho con este esfuerzo que hacen las personas, incluso dan de más para poder ser valoradas. Imagínate en un ambiente de trabajo donde la persona dice, yo me esforcé, hice mi presentación, tal, 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 y metí horas extras y demás. Y llega el momento de presentarle ese informe al jefe. Y otras personas también presentan sus informes y ese jefe dice, pues no quiero el de Jonathan, quiero el de Carlos. Y tú dices, perdón, si llevo una semana trabajando en esto, si dejé el corazón en esto, si dejé la piel en esto, pero claro, es que Juan es el sobrino del jefe. ¿Cómo no lo iba a escoger a él? Y empiezas a cargar con esa sensación de que todo lo que te ocurre es injusto. La persona que tiene la herida de injusticia siempre está buscando esa justicia, esa justa medida, pero busca esa justa medida siempre desde el soy perfecto, soy perfecta, hago todo bien. Esa persona revisa 1000 veces un correo antes de enviarlo, esa persona revisa 1000 veces un mensaje de WhatsApp antes de enviarlo, porque no se permite el error. Entonces son personas que sufren mucho, porque al final, imagínate tú estar repasando y repasando y repasando una y otra vez qué vas a decir, qué vas a hacer. Estas personas crecieron acompañadas de padres y cuidadores que no les permitían equivocarse. Cuando llegaban a casa le decían, papá, me saqué 4 y la nota era máxima 5 y el papá le decía, ¿y por qué no te sacaste 5? ¿Qué faltó para ese 5? En vez de estimularlos y felicitarlos por ese 4, le está pidiendo cuentas de que por qué no se sacó 5. Entonces son personas que crecen con la sensación de que nada de lo que hagan es suficiente y eso es doloroso. Fíjate que no es solamente doloroso el rechazo, no es solamente, es también doloroso el que tú digas, es que yo llevo todo el día haciendo esto y de repente vengo y lo presento y nadie lo ve o nadie lo mira. Entonces, ¿cómo busca ser vista esa persona? Desde sus resultados, desde la productividad y desde la perfección, ¿vale? Y pues imagínate, si no se trabaja esta herida, pueden ser personas que llevan este mismo modelo a sus hijos, a sus futuras generaciones, perpetuando el daño que causa esta herida. Tenemos la herida de la humillación. La herida de la humillación es una herida que tiene que ver con la minimización de ese niño o esa niña. Fíjate que es muy curioso porque uno a veces piensa, no, pero que papá haría eso o que mamá haría eso. Pero basta con salir, escuchar historias y realmente uno se da cuenta, mira, yo tengo pacientes que sus mamás son pacientes jóvenes y que sus mamás las tratan muy mal. Y esto te lo digo con profundo respeto y ahí necesito tomar siempre un respiro porque me impresiona mucho que una mamá se pueda dirigir hacia su hijo o a su hija y acompañas, pero es donde tú quisieras que esa mamá también viniera a reparar.
para que el daño no quedara en la infancia, sino que ahorita en estas etapas y estas alturas de la vida, pues no siguiera perpetuando esa herida y ese daño. Entonces, sí ocurre y ocurre más común de lo que creemos y es padres que humillan a sus hijos, padres que gritan a sus hijos delante de otras personas, padres que corrigen a sus hijos delante de otras personas. El típico pellizco que ya no se usa mucho. Por No, el ya no, pellizco ya. de que debe ser Ah, quieto. Y sí. como que el papá piensa que nadie se estaba dando cuenta. Y mentira. La visita se estaba dando cuenta, todo el mundo se estaba dando cuenta. Y el niño se queda frío. Hace poco, Yo respondía, ¿y por qué me pellizco? ¿tú lo hacías o lo hacías quedar mal de una vez? Sí, era uno, pero ¿por qué me pellizco? ¿Qué estoy haciendo de malo? Y mira que en estos días, justo por la calle, vi esto es que son cosas que como psicóloga es inevitable verlas y analizarlas. Un papá le decía a su hijito de unos aproximadamente de unos 6 años y el niño se movía y el papá le decía, quieto, quieto. Entonces el niño jugaba algo muy propio de su edad y el papá le decía, pero que se esté quieto, usted no se sabe estar quieto. Y yo sentía un dolor en mi corazón porque es que se está comportando como un niño. Y ahí entra un concepto que en la psicología hablamos mucho y son las expectativas irreales. A veces los padres esperan que los hijos se comporten como adultos y es un error gravísimo. Expectativas de niños sobre los niños, expectativas de adultos sobre los adultos. Entonces, un, un pequeño, una pequeña que vive en un escenario donde todo el tiempo lo están avergonzando, lo están ridiculizando, lo están avergonzando. Mira, yo te voy a contar una cosa que yo se la he contado muchas veces a mis pacientes sobre mí. No se me olvida nunca, para que tú te des cuenta cómo las experiencias tempranas marcan nuestra vida. No se me olvida nunca. Yo estaba en segundo grado de primaria y yo tenía una profesora y generacionalmente nos llevaba muchos años. Yo ponle tú que la señora tenía 50 y nosotros teníamos, en segundo de primaria tienes 8 años, 7. Y no se me olvida que la señora fue hasta el puesto de atrás donde yo estaba sentada y la señora me cogió el pelo, me cogió el cabello y me llevó hacia adelante del salón. Esa imagen la tengo perfectamente grabada y es una imagen clara de humillación, porque la humillación te avergüenza delante de los otros, te ridiculiza, lo que llamamos hoy en día el bullying. En Sí. esa época no se llamaba así, pero esta podría ser la herida del bullying. Sí. Fíjate que fue una experiencia absolutamente incómoda, pero quiero que cada persona conecte con cosas de ese tipo, ¿sabes? Oye, mira, si yo me acuerdo cuando me pellizcaban, yo me acuerdo cuando, no sé, mi mamá me decía, usted va a salir así vestido, no le da pena. Cuando mi mamá me decía, no sé, vea, vaya, bañese, que usted huele feo. No sé, no sé, cada quien sabrá qué experiencias tiene, pero esas experiencias donde uno decía, ¿cómo pasé por esto? Y no sé si te pasó, es que tú eres hombre y bueno, ahí hay una diferencia importante, pero en nuestra época nos hacían hacer fila en el colegio también para ver quién tenía piojos. No, yo, como pueden notar, nunca sufrí de piojitos. Lo noto y casi a todos los hombres o todos los hombres corrieron con esa buena suerte, pues las niñas no corríamos con esa buena suerte. Por eso nos cortaban el cabello al estilo de los niños. No sé si te Ok. acuerdas que cuando Hubo éramos un tiempo, pequeñitas, entonces a hubo uno un se lo, tiempo. pero en el fondo ese corte no era moda. En el fondo era el papá y la mamá diciendo, está llena de piojos. Entonces, para poder quitarte, y entonces el decir era, o sea, era como,
¿sabes? O sea, tú nunca le decías a alguien, no, esto me lo hicieron por piojos, pero te lo hacían por piojos muchas veces, porque era la forma de quitarte un problema gigantesco encima. Y entonces, ¿tú cómo te sentías con un corte de niño? Pésimo, Horrible, sí. pésimo. Y eso es, por ejemplo, una clara herida de humillación, porque no quiero llevar un corte con el que no me siento identificada, no quiero llevar un corte de hombre, pero lo tenía que llevar. Y me sentía avergonzada y a lo mejor algún compañero te decía, oye, pareces un niño. Y entonces, y entonces tú, una vez más, el escarnio público y lo ibas a compartir con tus papás y les daba igual, porque ellos solamente pensaban en que necesito que tú no tengas piojos y ya está. Y ni te cuento cuando empezábamos a pasar uno a uno y yo en mi caso particular siempre tenía piojos. O sea, Ah, era lo que nosotros llamamos ser dulce para los piojos. dulce para los piojos, sí. Entonces mis papás tenían horas y mi papá era el que me expulgaba y tal, pero al final era qué vergüenza porque todo el mundo se daba cuenta quién era la que tenía piojos, que entre otras cosas éramos varias chicas, Sí, eso no era una sola persona. pero era absolutamente vergonzoso. Y yo siempre que hablo con mis pacientes les pongo esos ejemplos que no son estrictamente en tu casa, pero que ocurren y te marcan de una forma muy significativa. Y entonces pone ejemplos de tu casa, pone ejemplos con tu padre, pone ejemplos con a lo mejor si tu cuidador o cuidadora fue tu hermano o tu hermana mayor, que eso también pasa mucho cuando las familias son numerosas de dos y tres hijitos y la hermana o el hermano mayor terminan haciéndose cargo del cuidado de los hermanos menores y también hay humillación. ¿Qué pasa con la persona con la herida de humillación? Son personas, es la típica persona que crece y se comporta cuando es adulto como que no se merece nada. Entonces son personas que se minimizan tanto porque se acostumbraron tanto a eso, a lo poquito, a que se ríen de mí, a que yo no soy capaz. De hecho, son personas que necesitan mucha afirmación. Por eso me adelanto como a tips de cómo gestionar un poco nuestras heridas. Es una de ellas es construir vínculos sanos, porque si yo tengo dentro de mi círculo una persona que constantemente me invalida o me invisibiliza o se burla de mi pelo o se burla de mi cuerpo o se burla de, pues la herida va a estar ahí latente y atraje a esa persona desde mi herida, pero yo la mantengo, yo le hago un altar, yo me encargo de que esté ahí, no se vaya para que me recuerde de mi herida cada día de mi vida. Entonces, las personas que elegimos, oye, sí que son importantes, porque la persona que tú eliges, por ejemplo, como pareja, o te ayuda a sanar, te acompaña en el sanar o te recuerda todos los días de tu vida cuál fue tu herida. Entonces hay que elegir muy desde la conciencia. Estas personas también tienen una particularidad y es que son personas que se dejan en un segundo plano, entonces suelen descuidar sus temas médicos, su tema de autocuidado. Son personas que viven en función más como del resto. Y de hecho son personas que necesitan mucho ser vistas también. Pero así como el de la herida de injusticia necesita ser visto desde el yo soy perfecto, yo soy perfecta, yo lo hago todo muy bien, yo soy la mejor jefe, yo mira, mírame, mírame, mírame. Esta persona a lo mejor es, yo me hago pequeña para que ustedes me vean. Y muchas veces ese hacerse pequeña es, ay, qué pesar de la tía tan buena que es. Y es la tía por allá que está en la casa, que no sé, nunca formó un hogar, pero no porque no quisiera, sino porque su lugar seguro era ese lugar chiquitito en casa donde su rol fue ese, fue desde este lugar pequeño yo los acompaño, yo los cuido. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la herida y la humillación tiene que ver mucho con dejarse a uno mismo, ¿sabes? Y de hecho, algo muy repetitivo con cada una de las heridas es que la persona es la que se encarga de el rechazo. La primera que se rechaza es ella. El abandono, la primera que se abandona es ella. La humillación, la primera que se deja allí en último lugar y que con su actuar da a entender que es que no importa, es ella.
Entonces, somos los primeros abanderados de nuestras heridas. Entonces, esta herida es una herida compleja y ya por último tenemos la herida de la traición. La traición es contraria a la fidelidad o a la lealtad. La traición es una herida que tiene que ver con me faltaron, fallaron a su palabra, fallaron a sus promesas. Y se puede dar desde muchos escenarios, desde el escenario, por ejemplo, de, oye, quedaste de darme, no sé, un helado si yo pasaba el año y nunca lo cumpliste. Papá, quedaste de venir por mí cuando los padres son separados y el papá nunca va y el niño se queda vestido, la niña se queda vestido un domingo esperando a su papá y eso se repite mucho. Y son niños que no solamente están sufriendo ahí una herida de abandono, sino que una herida de traición, porque su papá le dijo, yo iré a buscarte el domingo y la mamá le dice, sí, hija, tu papá vendrá y el papá no llega. También hay traición cuando, por ejemplo, un hijo le cuenta a su papá. Imagínate que un hijo te dice, papi, a mí me gusta mi compañera del cole, Laura. Y un día tú vas por el supermercado y te encuentras con la mamá de Laura y tú vas con Juanito, tu hijo, al lado y tú le dices, oye, que Juanito está súper enamorado de tu hija, míralos, quien los ve. Lo ¿Qué pasó? ridículo. Sí soy, sí soy. Soy yo. Pues fíjate, no solamente te ridiculiza, no solamente ridiculiza al niño, sino que además lo expone. Entonces, ¿qué se ve afectado en la herida de traición? La confianza. Son personas que en su adultez son absolutamente desconfiadas, hasta de su propia sombra. Y el mecanismo de defensa, porque todas las heridas tienen un mecanismo de defensa, como el del rechazo huye, como el del abandono evita la soledad y se muestra fuerte, porque el del abandono dice, pues yo no quiero estar solo, pero fíjate que es porque no quiero. Me encanta la soledad. Y tú vas a ver, y tú vas a ver y no, ¿sabes? Entonces, en este caso, el mecanismo de defensa, la máscara que la persona usa es el control. Ahí es donde llega la persona y tú dices, wow, o sea, en serio, porque son personas que quieren controlar cada uno de los movimientos, decisiones, acciones de su pareja, por ejemplo. Porque la pareja es un caldo de cultivo para que nuestras heridas afloren. Por eso lo he repetido tantas veces. Entonces son personas que controlan, que te controlan. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Mándame una foto, mándame una selfie, muéstrame, no sé qué, te voy a hacer el video en vivo. Aquí está con ¿Sabes? los amigos y toca foto panorámica, nota de voz del mesero y ubicación en Sí. tiempo real. Sí, sí, es decir, hay dinámicas que son propias de cada pareja y bueno, ya las construyen, pero esas dinámicas obsesivas, excesivas, donde mi pareja acaba de irse y yo estoy al minuto, pero oye, pero no me has llamado, pero ¿por qué no me llamas? Pero oye, es que quedamos en que me ibas a llamar. Esas dinámicas hablan mucho de una herida de traición. Y es muy difícil si una persona no hace terapia y no escucha este tipo de información, que haga conciencia, porque tú cómo conectas ese control absoluto con una herida de traición. Es difícil conectar eso. Tienes que entenderlo desde esta explicación que estamos dando. De hecho, otra de las formas para que se dé la herida de la traición es cuando hay infidelidad entre los padres y tú percibes eso. Tú lo percibes y ves cómo la confianza se rompe por completo entre los padres y tus padres eran tu mundo y tus padres eran tu modelo de absoluta lealtad y fidelidad. Y luego vienen otras situaciones complejas como las lealtades familiares, porque entonces tú tienes una lealtad con tu mamá o con tu papá, la mayoría de las veces con tu mamá, y entonces si la infidelidad es de parte de papá a mamá, pues esa infidelidad te duele como si fuera a ti y te la tomas para ti. Y entonces empiezas a odiar a tu papá. ¿Y cómo se nos complica la existencia? Porque luego en terapia enseñamos a nuestros pacientes a que ustedes con lo de ustedes y yo con lo mío. Ustedes son adultos, yo le digo a muchos pacientes, tu papá y tu mamá eran adultos y tu mamita elegía a tu papito así todos los días. Pero es que le pegaba. Claro, y eso no está bien.
pero ellos eran los adultos, Total. eras una niña. Entonces, cuando empiezas a como a entender cuál es realmente tu lugar y que tu lugar no es de esposa, porque ahí estás tomando el lugar de esposa. Es que le pegaba a mi mamá, entonces tú como que te pones en ese papel de me está pegando a mí. No, es que tú no eres la esposa, tú eres la hija. Por eso hablamos mucho del orden. El orden es importante y el orden tiene que ver con tomar tu lugar. Y tu lugar no es de esposa, tu lugar no es de mamá, tu lugar no es ordenar esas dinámicas familiares. Es un rollo, pero es muy liberador. Entonces, esta herida de traición puede venir de ahí, puede venir de vi infidelidad entre ellos y entonces siento mucha rabia y entonces además empiezas a, a heredar y también a construir, por ejemplo, en esa herida, creencias muy familiares. De, mi papá es así, pues todos los hombres son así, y a lo mejor escucho a mi mamá diciendo, sí, es que todos los hombres son así, mire a su papá, mire a su tío, no sé qué, y tú dices, pues sí, lo poco que conozco, que son estos dos o tres terrícolas, pues son así, pues lo más probable es que allá afuera todo sea igual. Y en verdad sales a buscar de eso que te resulta conocido. Y luego dices, pero ¿por qué atraigo siempre este mismo tipo de hombre? Pues es tu herida eligiendo por ti. Entonces, esta herida es una herida, también, mira que también tiene control como la herida de injusticia, pero el control viene desde otra intención. No es desde que yo controlo, yo soy perfeccionista para que me vean, para hacerla mejor, porque acá hay que hacer justicia, ¿cómo así que más ellos que yo? Sino es un control de, entre más lo controle o la controle, menos daño me va a hacer. Yo controlo y aseguro que no me va a lastimar. Y es falso. Es una falacia que la gente se cree, porque entre más tú busques controlar, la persona al final termina diciendo, o no me aguanto este control y no quiero, o la persona se puede quedar, pero a un precio en el que tú la anulas, la desdibujas y la haces inexistente en la relación. Y algún día, por algún lado, eso se va a romper. Entonces, ese control no trae nada bueno. Y eso tiene que ver mucho desde la psicología todo es multifactorial. No todos son las heridas. Yo siempre le explico a mis pacientes que entonces miramos cuál es su herida primaria, pero también cuál es su estilo de apego. ¿M? Pero también cuáles son esas historias en su trayectoria de vida, cuáles son esas historias que se tejieron. Entonces, por ejemplo, esta herida de traición hace mucho eco cuando las personas tienen un estilo de apego ansioso. Entonces, las personas con estilo de apego ansioso son las personas que te dicen, se separan y te dicen, yo sí voy a volver con él, pero dígame, doc, yo sí vuelvo con él, ¿usted qué cree? ¿Usted qué opina? Me lo preguntan mucho. Viven muy angustiadas por querer tener las respuestas, el control. Y es súper angustiante. Entonces, tú les explicas, mira, esa respuesta no la tengo yo. Vamos a dar tiempo, vamos a trabajar en ti. ¿Qué es lo que a ti te corresponde? No, pero tú crees, por ejemplo, preguntas de ese tipo. Él vio una foto mía porque yo vi que entró en mi perfil tal. ¿Tú crees que eso es una señal de que me quiere, que quiere volver? Buscan mucho desde ahí conectar, buscan mucho desde ahí controlar, porque eso es control. A es igual a B, entonces C quieren tener esa línea perfecta y pues eso definitivamente es imposible. ¿Qué recomendaciones te puedo dejar para, digamos, para todas las heridas? Recomendaciones generales, porque hay algo importante en psicología y es que todo es el caso por caso. No podemos hacer una receta general porque cada persona es un mundo distinto. Y no es lo mismo que tú me digas, mira, mi herida de traición es porque vi infidelidad en mis padres, a que tú me digas mi herida de traición es porque mi papá siempre me dejaba plantado. Y te voy a poner otro ejemplo más cruel. No es lo mismo que tú tengas una herida de rechazo o de injusticia o de humillación desde haber sido abusado sexualmente por un padre, por tu padre, que tener una herida de humillación porque te ridiculizaban por la ropa que llevabas puesta o por el corte que tenías. Es muy diferente.
es muy diferente. Ese niño que tiene una herida de humillación porque fue violado durante muchos años, a un niño que dice, sí, es que mi papá se burlaba de mí con los amigos porque me cortaban el pelo como, no sé, como una totuma. Entonces mi papá decía, ay, mira el chino con el peinado de totuma, guagua, y se reían. Y yo me acuerdo a un niño que fue violado. Entonces no podemos hablar de recetas generales. Yo siempre te lo he dicho, es fundamental hacer terapia, es fundamental. Y tú lo has vivido y sabes que eso es hilar muy fino, ¿no? En la historia personal de cada uno. Y saber qué pasó en la vida de Jonathan, qué es en la vida de Jonathan y en la vida de nadie más. Y que a lo mejor tú no se lo vas contando a todo el mundo. Lo cuentas ahí porque es un espacio seguro. Sí. Pero digamos que sí podemos hacer unas recomendaciones generales. Mira, lo primero es buscar conectar con esas heridas, es decir, evitarlas nunca va a traer una solución. Evitarlas es decir, no, yo no, no, eso no me pasó, no, yo no creo en eso, no, pero tampoco, no exageremos. No, es decir, oye, ven, yo me siento y analizo a la luz de lo que yo estoy aprendiendo, esto que me pasó a mí, ¿cómo me ha configurado? Yo en el libro tengo un ejemplo y es, somos como un celular cuando viene de fábrica. El celular viene sin ningún tipo de configuración, pero tú lo destapas y tú le empiezas a poner tu estilo, tus colores, tu idioma, tus aplicaciones. Eso somos un poco nosotros. O una casa que se va remodelando con el tiempo, que le vas cambiando el juego de sala, que le vas cambiando el color. Entonces, no somos producto terminado y lo primero que tenemos que hacer es, voy a conectar con mi herida. Y uno de los pasos fundamentales es identificar cuál o cuáles son las tuyas. Porque puede que tengas una que seguramente es la primaria, la que tú dices, oye, esta herida es que yo la, por ejemplo, yo tengo identificada cuál es mi herida fundamental. Claro, yo te digo, sí, yo viví la humillación, pero la humillación es mi herida fundamental. ¿Sabes? Entonces hay una herida que te marca como mucho y que tú sabes que fue una situación repetitiva y que la viviste. Entonces hay que identificar la herida y hacer contacto con ella. Imagínate que tú estás cocinando y te quemas una mano y tú dices, no, 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 yo me voy a tapar acá eso rapidito, eso no se nota. Y te tapas la mano, improvisas. ¿Qué pasa con el tiempo si tú no te tratas esa herida? Se infecta, empeora, se demora más en cicatrizar. Y cuando alguien va a venir a tocarte la mano, tu pareja, tus hijos, te va a doler porque no estás listo para recibir ese contacto. Entonces vas a sanar por ti, pero también vas a sanar por las personas que están alrededor de ti. Entonces, conectar. Voy a quitarme la bendita y voy a mirar la heridita y voy a ver qué es lo que fue lo que pasó. Es grande, es pequeña, no, es que cómo se ve ahorita a esas alturas de la vida. Conecto con mi herida, ¿sabes? Sí. No digo, ay, no, 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 esta heridita y luego vuelvo y paso. Porque mucha gente toma esa estrategia que a la final resulta muy cara. Y luego de conectar con esa herida, hay algo importante para todas las heridas que nos puede funcionar y es identificar, eso se puede llevar a través de un registro, qué situaciones en mi vida adulta activan mi herida. Ejemplo, yo te decía, es que la persona con herida de traición controla mucho. Entonces, bueno, yo ya entendí qué es la herida de traición y cómo se ve en la vida adulta. Oye, y esa soy yo. Y se me activa horrible con mi pareja o con mis hijos, porque tú sabes que hay mamás que son así con sus hijos. Controladoras que quieren que estudie tal cosa, que quieren que mi hijito, yo para usted quiero que usted haga esto, 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 su esposa debe ser así, usted se tiene que casar no sé cuánto. Que tú sabes que no me lo estoy inventando. Es una necesidad de control absoluta. Entonces, ¿cuándo se me activa la herida? No, cuando es con mi esposo, cuando es con mis hijos. Ah, es que es una herida de rechazo. ¿Cuándo se activa? No, se activa cuando estoy en grupo. Se me activa en el trabajo. Siento que nadie quiere estar conmigo, entonces termino ahí como siendo el payaso del grupo para que todo el mundo me vea y me apruebe. Identificar en qué
circunstancia se activa. Y luego de eso ya podemos mirar en cada tipo de herida ejercicios muy puntuales. Por ejemplo, en la herida de abandono, yo te digo, en la herida de abandono, como hay un temor profundo a la soledad, pues uno invita al paciente a cierto tipo de actividades que lo expongan a ese temor. Esa exposición es gradual, esa exposición es cuidadosa, esa exposición va en la medida en que el paciente se sienta en la capacidad, pero si lo llevas hacia allá para que pueda experimentar una soledad desde el reconstruirse, desde el, oye, fui, hice esto solo, sola, y acá estoy y no pasó nada. Y se siente como hasta chévere estar solo. Pero como no me atrevía, pero como no quería perder esta persona, esta relación, pues no había tenido la oportunidad de experimentarlo. Entonces es fundamental, fundamental, que dependiendo de cada herida, vamos construyendo una serie de ejercicios, una serie de dinámicas para aprender a ver la herida desde una perspectiva diferente. Imagínate, por ejemplo, en la herida de traición, que hay control. Entonces tú llevas al paciente a, vamos a hacer lo siguiente. La próxima vez que quieras, que estés en una riña con tu pareja para tomar una decisión y tú quieras tomar el control, terapéuticamente le vas a ceder el control a él. Te va a costar un montón, pero tú lo estás haciendo intencionalmente. Entonces, la persona va y dice, oye, mira, si esta semana teníamos que decidir sobre el tema del colegio de los niños y me costó un montón, pero me quedé callada porque sabía que ahí estaba entrenando el soltar el control. Y se sintió como chévere porque al final no hacerse cargo también es disfrute. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso te digo que es el caso por caso y va mucho en las dinámicas de la persona. No es igual una persona que, ejemplo, vive solita en su casa a una persona que vive con su esposo y sus dos hijos. Pues los ejercicios se van a enfocar distinto. La persona que vive solita, a lo mejor tú exploras cuáles son sus dinámicas sociales, con quién comparte, con quién se activa la herida. Por eso es importante antes mirar con quién, en qué circunstancias y con qué frecuencia se activa esa herida. No, es que es en la parte de pareja siempre. Ah, ok. Entonces, actualmente estás solo, sola. Sí, yo estoy solo, estoy sola. Ok. ¿Y tus planes son salir con alguien? Sí, urgente. No me gusta estar sola, no me gusta estar sola. Ok, muy bien. Entonces, si esa herida de traición se activa cada vez que estás con una pareja, ahora que estás empezando a tener acercamientos con alguien, necesito que entres de una forma diferente. Vamos a entrar sin querer controlar todo desde el comienzo. Entonces vas a intentar salir con esa persona sin querer saber todo su mundo. Simplemente permítete conocerla. Ok. Porque entre más información tenemos del otro, más queremos controlar. Entonces vamos llevando a la persona paulatinamente a que vea su herida, pero la vea con amor. Vea en qué momentos su herida está más reticente, más marcada. Podemos hacer ejercicios ya mucho más enfocados a la escritura, donde ponemos al paciente a que escriba, ¿cierto? Incluso te voy a decir algo muy importante y creo que con esto cerraríamos esta parte y es el tomar a los padres tal y como son. Ese tomar a los padres, yo se lo explico a mis pacientes así. Yo les digo, tomar es esto, eso es tomar. Una cosa es recibir este vaso, cargarlo, sostenerlo, eh, el ejemplo que yo pongo siempre es como, tú estás en una fiesta y te pasan un trago y tú lo recibes, pero eso no es igual a que tú te lo tomes. Tomar es que tú, "Mm, qué rico que está, qué bien sabe". Tú haces el proceso de tomarlos a ellos tal y como son, de verdad a verdad. Y eso para mí es de las cosas más sanadoras que tú puedes vivir en la vida. Cuando tú dices, te tomo papá tal y como eres, te tomo mamá tal y como eres, honro y respeto tu historia.
sin cambiarle nada. Y por allá una voz interna te dice, pero es que fue un infiel, sin cambiarte nada, papá. Es que le pegaba a su mamá, sin cambiarte nada, papá. Es que tu mamá te dejó botado, ¿no te acuerdas? Sin cambiarte nada, mamá. Pero es que mi mamá aún hoy en día intenta maltratarme, intenta. Ahí es donde tú, por eso tú sanas el vínculo, así la relación no sea la que esperas, pero sí trabajamos siempre el vínculo, porque es lo que te ayuda a sostener. Entonces, mi Johnny, creo que hemos hablado de muchas cosas lindas hoy. Creo que hemos nutrido mucho todo ese transitar por la vida. Sé que nos vamos identificando con cosas, hay cosas que te cuento que digo, bueno, son de cosas que he visto con mis pacientes, otras son personales, otras son de todo lo que ves a lo largo de la vida. Y al final todo esto espero que llegue al corazón de muchas personas y que más que les parezca bonito, puedan decir, oye, sí, yo soy un poco este o esta y esto me pone un reto por delante y es empezar a sanar o seguir sanando esto que tengo por sanar. Me dejas muy, pero muy pensativo porque a medida que ibas hablando, ibas recordando mi vida. Es inevitable. Ujú. Ay, quiero hacer un paréntesis porque esta información que tú nos das es de mucho valor y yo lo tengo muy claro que no es para todo el mundo. Es para esa Ujú. persona que está buscando en realidad querer hacer un cambio, que está incómoda, que no se encuentra, que no sabe ni qué pensar, que llora porque sí, llora porque no, hace calor feo, hace frío feo, está en un estado de No incomodidad. se halla. Está genial, ya sabes que estás en búsqueda. Aprovecha Sí. este tipo de información y trasládalo. Tratar de hacerlo todo es imposible, pero creo que nada de esto funciona si no hay un compromiso. Cuando tú estabas hablando de cada una de las heridas, yo te quería interrumpir, pero te vi en estado de flow, dije, más bien no hablo, no digo nada. Pero, pero todos hemos pasado por todas. Creo que todos tenemos un poquito de todas. No, que esta, no, yo esta no. De hecho, debo de confesar que yo he sido, creo que cuando mis familiares, específicamente mis primas, van a ver esto porque ellas me siguen mi contenido, les gusta, van a decir, Jonathan fue partícipe de mi herida de humillación. Y yo cuando tú lo estabas diciendo, yo lo recordé y te iba a interrumpir y decía, es que a veces uno hace parte de la herida, crea la Total, herida. total. Y yo hace un tiempito caí en cuenta de esta herida, intenté, aunque ya no se puede, tratar de pedir disculpas, de dar explicación. Estaba muy niño cuando creé esa herida, pero la recuerdo mucho y no la voy a contar porque me da vergüenza lo que hacía, pero sí me sentí mal y de hecho hoy de grande traté de remediarla, pero pues es imposible, pero por lo menos tú en tu corazón dices, yo hice algo y le expliqué a la persona que quise, yo te quiero hacer esto porque hice esto, y tú no lo notas, pero eso es una herida grande y tal vez Grandísimo. ya venías con varias cortes y yo también ayudé para que cortara. Quería hacer ese paréntesis para agradecerte porque sé que esa información vale, no hay dinero que pague esto. La verdad que eres una persona muy bondadosa, regalarnos tanto conocimiento y tan bien explicado. Creo que hoy no hablé sino hola, ¿cómo están amigos? Y hasta ahora, y he estado aprendiendo, tomé algunos apuntes. Pero tengo una duda. Sé que en tu libro, aquí vi la tacita de Mujer Auténtica, también hablas de este tema, porque por mí me quedo 10 horas acá que tú me hables y es genial, pero quiero que la gente también vaya si quiere conocer más a profundidad. Sé que ahí también hablas de las heridas de infancia. Por ahí por encimita me soplaron que era el capítulo 4. Quiero que me hables un poquito de estos dos, tres capítulos. Recomiendes tu libro y hemos terminado porque creo que vienen 4 o 5 videos sobre cada herida y me encantaría que la gente se ponga full a comentar, a ver qué herida quieren de primeras, si quieren la herida de abandono, si Ujú. quieren la herida de la humillación, si quieren la herida
de cualquiera, la que más votos tenga va a ser la primera, así sucesivamente. Entonces, háblanos un poquito de esos dos o tres capítulos que tiene tu libro, Mujer Auténtica. Sé que hay muchas personas que llegan por primera vez, en dónde lo pueden comprar y cómo es todo para adquirir tu libro. Bueno, mi querido Jonathan, sí, mira, en el capítulo 4, en la página 61, el primer capítulo que habla sobre este tema se llama Cicatrices del alma. Pues mi libro se llama Mujer Auténtica y va un poco de esto, ¿no? De encontrar respuestas. ¿Sobre quién? Sobre nosotros mismos. Y este capítulo de Cicatrices del alma habla de las heridas y las explica cada uno. Y luego encontramos un capítulo, el 5, que se llama ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo? Y ese capítulo habla de recomendaciones sobre cómo superar cada herida. Si tienes la herida de abandono, ¿qué te recomiendo? Si tienes la herida de injusticia, ¿qué te recomiendo? Entonces, están muy bien. Yo siempre te he contado que el libro tiene preguntas, entonces las personas van respondiendo preguntas acerca de muchas de la niñez para que podamos volver a ese momento tan importante de la vida que poco volvemos ahí. Este es el libro. Ya sabes que mi cuenta son psico.andrea_parra_reyes en Instagram. Y pues por ahí puedo contarles un poco más del libro, del contenido que estamos colocando. Ahora tenemos pues proyectos y cosas muy lindas para este año, pero pues ya les estaremos contando. Entonces ahí, por ahí nos vemos. Yo no sabía que tenía recomendación, ya me dio fue más curiosidad. Digo, esperar 2 meses o un mes para el próximo capítulo me va a leer el libro. Me estoy emocionando y voy a comprar 5 libros y los vamos a regalar. Vamos a Vale, regalarlos, vamos a hacer un sorteo, hacemos un sorteo en tus redes y hacemos un sorteo en las redes de lo que somos podcast. me Trataré de que estén en encanta. Colombia, que es donde más tenga audiencia, para esas personas que tal vez digan que me gusta, me encanta, pero pues no tengo la facilidad, aunque sé que es súper económico ese libro, y lo vamos Ujú. a, lo vamos a sortear, lo voy a comprar 5, vamos a coger 6, 3 para tus redes y 3 para acá, para lo que somos podcast, Vale, me encanta. y lo hacemos porque yo no sabía que tenía respuestas de una vez, y tips, me generó mucha intriga. Entonces, muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, sobre todo por sacar el espacio. Sé que estás ahorita viviendo en Europa y está ya un poco tarde, pero así todo sacas tu tiempo, siempre tienes la mejor energía. Acá van a aparecer las redes de Andrea, también va a aparecer los links de dónde pueden comprar, si quieren comprarlo, todas las redes sociales de Andrea. Sé que también tienes el tema de dar terapia, pero no sé cómo esté la agenda, si está muy ocupada, igual te van a escribir. Yo quisiera, pero me da miedo. Contigo no, porque ya nos conocemos de hace mucho tiempo y Sí, amo y claro, adoro a mi claro, terapeuta. Aunque le claro, sería claro. infiel a mi terapeuta, porque siempre he querido tener eso, tener dos opiniones, pero sí, te conocí tarde, hombre, te conocí tarde en este lado psicológico. Me fascina, muchas gracias, de verdad aprecio mucho. Creo que como terapeuta sería, uno no pagaría una hora. No, eso se queda cortico, serían 2 o 3 para seguir hablando y entendiendo. Esto es Ujú. el tema de la psicología. Hay mucha gente que piensa que tomar terapia es acostarse y decir, es que mi pareja me dejó, ¿qué hago para volver con él? ¿Por qué me siento triste? Y lo que hiciste al final de hablar, la gente quiere que busque la respuesta y que te la den. Y creo que si quieren eso, vayan a que lo estafen con una que lee cartas y cosas así. Pero acá es, Exacto. es uno mismo encontrando sus respuestas y me fascina. Por eso agradezco mucho Bueno. tu tiempo. No sé si quieres dar un mensajito ya para terminar. Hemos llegado al final de lo que somos podcast, el segundo capítulo con nuestra psicóloga Andrea Parra Reyes. Y nada, nos despedimos. Último mensaje y damos por finalizada esta sesión. No, el último mensaje es uno de Carl Jung que me encanta, que dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el primero dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, ese primero, es decir, el inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso es una invitación gigante a hacer consciente lo inconsciente, porque nuestro inconsciente al final decide por nosotros, elige por nosotros y luego decimos, es que fue el destino. Y no fue el destino. Con eso cerramos, mi querido Jonathan, y un abracito para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias.